Bueno, gracias a toda la gente que nos va a empezar a ver en este momento online o que después lo va a ver grabado. Gracias a todos los amigos que nos ven a través de Joica. Bueno, con Joica, gracias Joica, estás hablando Joica. Gracias Joica porque me siento como en casa, es un lugar estar en Joica. Y fue tanto el éxito del programa que tuvimos de los 10 conceptos fundamentales del psicoanálisis, el programa de nosotros, que vimos la necesidad de continuar un segundo ciclo también de este programa de nosotros, con 10 conceptos fundamentales, pero ahora hablando con los filósofos. Si el 2021 fue con los psicoanalistas, 2022 va a ser con los filósofos. Mejor, el 2023 vamos a tener un programa con artistas. Entonces, el 2022 son filósofos, ¿tá? Y también tenemos 10 conceptos fundamentales. Los conceptos fundamentales que trabajan los filósofos son conceptos de todo. Son del psicoanálisis, del feminismo, de la teoría crítica, de los estudios culturales, en realidad son parte de la vida, así como muy parecidos son también los conceptos del psicoanálisis. Y vamos a conversar grandes conceptos, por ejemplo, obviamente el de la verdad, obviamente el de la apariencia o los fake news o posverdad, como se llame. También la diferencia, que son temas tan de la belleza, el bien, bueno, y muchos temas asociados con esas temáticas que nos urgen en la actualidad, pero que son de siglos y siglos de desarrollo de pensamiento en distintas partes. Vamos a tener grandes amigos, esto es muy bonito, grandes amigos invitados, solamente voy a nombrar algunos. Va a estar Carolina Meloni más adelante, vamos a hablar de diferencia, va a estar también Jordi Riva, hablando de fraternidad, con Pamela Soto García y David Pavón Cuellar en marzo, el 10 de marzo, vamos a hablar de revolución, ya, ese es el tremendo concepto, revolución, con David y con Pamela. Y hoy día vamos a comenzar a hablar de un tema fundamental, que es el tema de la democracia, que es un tema que es muy importante en estos tiempos de pandemia, de capitalismo, de surgimiento de neofascismos, por llamarlo de alguna forma, o de derechas radicales, más allá de las líneas rojas permitidas. En este momento, hablar de la democracia es muy importante. La democracia nos genera una gran aporía. Y para eso hay dos grandes amigos en dos partes distintas del mundo. Tenemos a la filósofa argentina Senda Ferco. Senda es una gran filósofa que está en Buenos Aires. Aquí que la gente no sabe, pero la Senda es licenciada en antropología, la Universidad Nacional de Rosario. Es el máster en estudios culturales y artísticos de la Escuela de Arte de Indonesia. Doctora en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. Doctora en Filosofía de la Universidad de París 8. O sea, tiene más cargo y llena de cosas que uno nunca dice eso de la Senda, pero tiene lleno de cosas y tiene una cantidad enorme de artículos, investigaciones, libros. Es una todoterreno. A ella le encanta, que voy a nombrar, que a mí siempre se me olvida, el Instituto de Investigaciones Gino Germani, donde ella es parte, con muchos amigos, como Susana Villavicencio, que pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, y además, Senda es una gran filósofa, desde que se mueve desde Jan Kelly, Derrida, Gilles Deleuze, la filosofía en general, por todas partes, y además una Foucaultiana de tomo y lomo, una Foucaultiana en época de pandemia fundamental. Pertenece al establishment renovado de los estudios Foucaultianos 2.0, desde el mundo francés al mundo anglosajón al mundo latinoamericano, de muchas escuelas Foucaultianas que pasan por ella, y está conversando con Senda Fer, con mi querida Senda de Democracia, y con Argentina, con todo lo que pasa con Alberto, con el horroroso de Macri, con el horroroso de Milei, con todo eso horroroso, va a ser fundamental conversar contigo. Senda, gracias que estás ahí en Buenos Aires. Muchas gracias, Senda. Un placer enorme para mí, Enrique, gracias. Sí. Y el otro amigo está al otro lado del charco, bueno, según la respectividad, porque en realidad yo no estoy, el programa es desde México. Desde México estamos conectados a Buenos Aires. Conectados, yo estoy en una cosa muy rara que se llama Concón en Chile. Y al otro lado del charco mexicano, está en Madrid, Germán Cano. Germán Cano es un gran filósofo contemporáneo de la Universidad Complutense. Algunos lo conocen por el traductor de Sloterdijk,
otros lo conocen por el autor de Nietzsche, otros lo conocen como un gran estudioso de Jameson, más traductor de Eglinton, estudioso de Mark Fisher, de Gramsci, que se conoce muy bien la teoría populista de la Claude Chantal Mouffe, con todas las correcciones que han hecho a la gente joven, como Rejón, el mismo Germán ha hecho muchas correcciones al modelo populista, pasado por toda la experiencia del 15M, de Podemos, y todo lo que ha pasado actualmente en la teoría política española. Germán es un todoterreno, un gran amigo que nos conocemos de años, es como un hermano. Entonces estoy entre familia. Y está con Germán Cano también, hablando de democracia, pensando en España, pensando en todo lo que ha pasado en Europa, y es fundamental. Gracias, Germán, por estar en la noche de Madrid, acá con nosotros. Un placer. Gracias a vosotros y a Joica por invitarme. Y gracias por estar con Senda también, que no había compartido ningún espacio con ella hasta ahora. Bonito, bonito que se van conociendo todos. Eso es bonito. Que la pandemia sirva para algo y lo virtual sirva para algo. Por lo menos ir generando ahí un tejido humano. Ya hay gente que nos está saludando. Gracias, Sofía Nidia. Gracias, Jailén Pérez Enrique y a la gente que está apareciendo en la plataforma online. Mira, parto con los dos con un tema simplemente de reflexión. Yo lo hemos conversado en forma individual y en otros coloquios y cosas así. Cuando uno veía el discurso de Pericles, lo hacía en el colegio, uno mismo lo estudia como filósofo, está Xochitl Romo, que hace Xochitl de México. Cuando uno estudiaba el famoso discurso de Pericles, que bueno, está todo en una retórica bonita que tiene Tucídides, cuando uno se estremece, cuando uno es estudiante, uno se estremece, a veces la palabra democracia, más que en griego bonito, democracia aparece en un momento ahí, porque vamos a ir a la guerra, está con todo ese rollo patatero, algo pasa con los valores de Atenas contra los valores espartanos, hundidos, o sea, totalitario, algo pasa en un tejido social ateniense, y algo pasaba en Grecia en estos 10, 20, 30 años, y de repente aparece algo democracia, y habla nosotros, democracia, y uno se siente algo tremendo que pasa, realmente ahí en el siglo IV antes de Cristo. Y después pasan muchos siglos, bueno, eso no sirve para nada, eso se hunde, ganan los espartanos, vuelve el sistema totalitario, vuelven los garrotazos, la democracia no quedó casi nada. Y después viene una cuestión muy rara en Europa, con una democracia representativa liberal, muy extraña, ¿sí? Y eso se queda así, se asocia, y ahí, bueno, es un mal menor, pasa algo interesante que empieza a pasar, y eso empieza en distintas partes como a hegemonizar la democracia contra otros sistemas totalitarios o radicales o formas más verticales de gobernanza. Y actualmente pareciera, Germán, y eso y Sender lo hemos visto, bueno, para qué decir con la pandemia, parecía que de nuevo la democracia no tiene como ningún peso para hacer todos esos sistemas como de seguridad, de control, como una sociedad de control, como ya Deleuze, Foucault, como sale en Matrix, la última Matrix Resurrection, una sociedad de control simplemente, que uno vive en la matriz democrática, pero en realidad es una sociedad de control, porque además por la pandemia es necesario control, por la producción y distribución de capital es necesario control, y va a ser que todo funciona así. Incluso la palabra democracia no tiene ninguna importancia a los chavales. Cuando yo estaba en Madrid, en Barcelona, en Argentina, en Chile, la palabra democracia a los jóvenes no tiene como ninguna importancia en los colegios, en los liceos. Se asocia como al capitalismo, ni le interesa. Y después uno empieza a ver a los Milei, a Bascal, a los Cat, a toda esta gente como de radicales de derecha, como la Giorgia Meloni en Italia, empiezan a hablar de democracia, la palabra la usan ellos incluso, la palabra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con la democracia? Y esa, como tema de conversación, Senda, Germán. Empieza Senda como ustedes quieran. Como tú quieras, bueno, Germán. Vamos, Germán, vamos. Si lo tienes, tíralo, y si no, voy yo, como quieras. Bueno, se me ocurren dos cosas en relación con lo que ha dicho Ricardo, ¿no? Con dos referencias. O sea, me parece que contextualizar nuestro presente nos obliga a medirnos, por una parte, con el discurso de Pericles y con el significado de la democracia en la Revolución Francesa, porque creo que nuestra contemporaneidad se define justamente por una situación post-Pericles y post-revolucionaria, en el sentido de lo sucedido en 1789. En relación con el discurso de Pericles, que curiosamente yo estaba leyéndolo hace unas semanas con motivo de unas clases, me llamó la atención el vínculo tan profundo que señala Pericles, bueno, que se señala en el texto
entre democracia y futuro, apuntando a una idea que me parece muy interesante para pensar nuestro presente, que los ciudadanos sin descendencia, los ciudadanos que carecen de hijos y carecen de filiación y carecen de horizonte respecto al futuro, tienen más problemas para concebir el entramado democrático. Es decir, que solamente un ciudadano que piensa en sí mismo, contextualizado en un horizonte de futuro, puede apostar por la democracia. Creo que una característica de nuestro presente es el eclipse de la imaginación política y la incapacidad de pensar el futuro. Y eso yo creo que hace que nuestras democracias se resientan. Es decir, democracias sin futuro son democracias impotentes, son democracias que corren el riesgo de pervertir el significado original de la palabra. Y luego, con respecto a la Revolución Francesa, y volviendo también a lo que planteabas del uso de los posfascismos del término y de la necesidad de disputar ese significante, creo que nuestra situación contemporánea está muy lejos del horizonte de igualdad, libertad y fraternidad que conmovió los cimientos del antiguo régimen y que de alguna forma constituye un modelo para pensar qué demonios significa participar en una democracia. Creo que justamente en ese momento histórico se intentó pensar el significado de la democracia en el horizonte de la modernidad, entendiendo que la democracia necesitaba complementarse con la igualdad, la libertad y la fraternidad. Es decir, que no había democracia si no existía una cierta armonía entre estos tres conceptos. Y lo que sucede en los últimos tiempos con el ascenso del neoliberalismo, todavía hoy en crisis, pero que está asumiendo formas totalitarias, es que un determinado valor muy reducido y muy prostituido de libertad ha engullido los valores de la igualdad y de la fraternidad. Entonces, el significante libertad en el contexto pandémico en el que vivimos y desde el uso que está haciendo la derecha del mismo, apunta a una libertad sin restricciones. Cuando se habla... Sí. Claro, una especie de primitivismo que hace apología de la barbarie, ¿no? Como una especie de reivindicación de la soberanía del sujeto respecto a cualquier mediación, ¿no? Entonces, creo que eso se debe al hecho de ese desajuste que se ha producido con respecto al horizonte de la modernidad, ¿no? Y desde luego por la imposibilidad de pensar el futuro, ¿no? que tenemos en las sociedades contemporáneas. Como sumergido en un presente, como atrapado en un presente, así como, creo que Marx hablaba como eso, Jameson hablaba como anclado a un presente, así como brutalmente, animalmente anclado a un presente donde no hay horizonte, así. Sí, genial. Bueno, Germán, muy bonita tu introducción. Senda, ¿cómo lo ves tú? Y a mí me parece que sí, que lo que tú apuntas, digamos, entre Pericles y la Revolución Francesa es un poco lo que hace, digamos, a las epistemes, dentro de las cuales podemos pensar, digamos, el qué hacer, ¿no? Con lo democrático hoy, etcétera. Y se me ocurren varias cuestiones. Entre ellas, yo había retomado una anécdota que había tenido con mis estudiantes, que tienen 20 años aproximadamente, antes de la pandemia, que acá había elecciones, ¿no? Eran las elecciones de donde sale ganador Alberto y el Frente de Todos en el 2019. Y de alguna manera, en el momento en el que uno además explica, digamos, la relación entre liberalismo, capitalismo, ¿no? Ese siglo XIX, justamente ese espacio ahí de una herencia moderna entre Nietzsche y Kant, digamos, ¿no? Con la que estamos tratando de hacer algo, digamos, por lo menos desde hace siglo y medio. Me parecía súper interesante el hecho, en realidad fue alarmante, fue horrible el momento, pero los estudiantes salieron con, bueno, profe, pero ¿para qué vamos a ir a votar si la democracia al final no funciona, no existe? ¿Para qué la vamos a seguir sosteniendo si es reproducir más de lo mismo? Y si además, digamos, en su fragua de nacimiento está esta lógica que se reproduce, ¿no? Constantemente. Entonces, en ese momento, digamos, en este juego, digamos, que también trae Germán, que me parece súper interesante, de cómo el presente te permite habilitar una posibilidad de futuro, de cómo justamente, qué se hace, ¿no? Con esa
con esa precariedad, digamos, enferma en la que vivimos y cómo se activa justamente nada, algo de libertad, ¿no? En el medio de todo este despelote. O sea, no habría forma de hacerlo desde un afuera absoluto, ¿no? Sino en ese adentro, y un poco esa es, digamos, tanto la lección nietzscheana respecto de cómo transmutar valores como la Foucaultiana respecto de cómo habilitar otra visión del poder que no quede entrampada justamente en determinadas condiciones que son las del... Hay una acusación reiterada en toda la apuesta Foucaultiana, que es la del discurso filosófico jurídico de la modernidad, ¿no? Está en La voluntad de saber, en el 76, y luego se reproduce bastante, que es una embestida contra Habermas y todos los discursos consensuales, digamos, alrededor del diálogo y la posibilidad justamente de mancomunión, de consenso y de licuación del conflicto, digamos, que trae el juego de lo democrático, pero sobre todo este poder, digamos, asimilado con una acción verticalista de la ley y que de alguna manera pierde de vista una dimensión constituyente que no tiene otro modo de hacerse que en esas condiciones de posibilidad. Entonces, ese juego, digamos, de condición productiva entre poder y libertad, bueno, ¿cómo volverlo a traer justamente a un rango de visión, ¿no? Y que lo haga inteligible, tanto para el trabajo, digamos, de una clase de filosofía donde pibes de 20 años están decididos a que no tienen ningún tipo de interés votar, ni seguir pensando, ¿no? Cuál es la herencia, digamos, filosófico-política que trae lo democrático a la hora de habilitar justamente lo acontecimental, lo otro. Digo, recuerdo, ¿no? Democracia, qué sé yo, definición básica, el poder del pueblo, o la contemporánea, digamos, el sistema de representación abierto a dar representación a aquello que aún no la tiene, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es que justamente se habilita un juego de apertura cuando en la práctica la democracia funciona como cierre a nivel de la realidad, digamos? Porque las democracias, digamos, al servicio por lo menos de los intereses, digamos, por lo menos que los estados neoliberales o los estados en relación con el neoliberalismo no han podido, digamos, soltar, digamos, o perder de vista, son las de los capitales financieros, son las de los intereses corporativos, son las que reproducen desigualdades en las cuales es cada vez más difícil justamente pensar en este juego, ¿no? Que no era el de la libertad que se daba a título individual, como dice Germán, que es la hermana victoriosa sobre las otras dos, sino el de la hermanita pobre, ¿no? El de la fraternidad, como decía Ossouf, digamos, la hermana pobre de la Revolución Francesa que siempre tiene que negociar con las circunstancias, porque no le viene dado por sí mismo, digamos, su puesta en práctica del derecho, digamos, que representa. Y ni hablar, digamos, pandemia mediante, como vos lo nombraste, Ricky, en la introducción, digamos, todo el avance securitario que supuso, digamos, en términos de hacerse cargo, digamos, los estados de políticas sanitarias, que, bueno, que dieron una combinatoria bastante, digamos, peculiar de lo que la democracia puede justamente congeniar con estados de excepción, ¿no? Estoy diciendo eso ahora, sin desdecir todas mis peleas del año pasado con casi todos los colegas europeos, sobre todo españoles, que estaban de frente contra el Estado, y yo diciendo, agradezco en Argentina que haya un Estado Está un poco de Estado. presente, porque si no estaríamos realmente todos cayéndonos por la vereda. De hecho, Cristina Kirchner dijo hace un par de días, dijo, si el Estado retrocede, avanza el narco. Y no solo avanza el narco, digamos, avanzan todos los intereses, digamos, corporativos, etcétera, pero esa afirmación también es lo mismo que decir que el Estado sin esos intereses, digamos, tampoco se sostiene. Entonces, ¿cómo hacer justamente para que no empiece a resultar un oxímoron, digamos, esto de decir, bueno, unas democracias que son de baja intensidad, que llevan a este resultado, digamos, en una juventud que de repente no solo me dice eso a mí en una clase, sino que apoya un Milei. Ahora estoy en lo de mi mamá y mi madre, que ya es jubilada, etcétera. Anoche cuando le digo, mira, voy a usar una anécdota de una clase, me dice, ay no, por favor, también contá que yo, que no estoy obligada a votar, voy y voto.
me decía, o sea, como para decir, también hay un espectro generacional y una cuestión que es necesario tener en cuenta, porque si no también, o sea, estas identificaciones entre, entre un futuro que no se ve, pero un presente en donde seguimos practicando modos de hacer, que creo que se nos pierden de vista porque también nos faltan palabras para nombrar esas cosas, o sea, y perdón mi vicio foucaultiano, pero creo que tiene que ver con esto también de cuáles son los modos en los cuales vamos a entender las posibilidades del poder, o sea, las posibilidades constituyentes de algo que, sin embargo, mientras tanto, ¿no?, se sigue haciendo, se sigue llevando adelante. Entonces, yo porque por supuesto de ningún modo voy a no ser reivindicatoria de lo democrático, pero creo que ahí hay algo interesante, por lo menos para retomar. Y luego, porque estoy con Germán y me recontrainteresa, discutir un poquito ese legado humanista hoy, digamos, pero con algunos otros ejemplos luego, cuando quieras lo tomo. Perdón. Sí, es interesante porque ya los dos han mostrado la perspectiva, que estamos los tres como en la misma línea. Pareciera que hay como un problema en la democracia, que hay por un lado que es como totalitaria, una lógica cerrada del todo, diría un lacaniano, por otro lado está el no todo, está el pueblo, la gente, lo femenino, el LGTBQ, hay muchas diferencias que no quieren cerrarse, diversidades que no quieren cerrarse, y ahí está raro, la democracia como algo totalitario que cierra y no representa nada. Es pura representación vacía del poder, que es una mierda. Y por un lado hay gente pura libertad, pura diferencial, y ahí tiene que más razón, y ahí se te mete un neoliberalismo radical, salvaje, brutal, hago lo que quiero, yo. Entonces pasa algo raro entre como el singular y lo universal. Entonces la democracia pasa, no calza ni con uno, que es un puro liberal bruto, radical, y por otro lado es un sistema cerrado que no hay nada de vivo, de diferencial, ni de protección, ni de cuidado, sino algo al servicio. Entonces, es como una aporía muy entretenida. En España se ve clarísima esa aporía, en Chile también. Ahora queremos resolverla con Boric y con el proceso constituyente. Lo que está pasando en Argentina es tremendo. Alberto está como hundiéndose y el macrismo subiendo por todas partes. Entonces ya se ve el mismo juego. Entonces, ¿cómo generar una democracia que esté viva? Que sea, en el lenguaje hegeliano, que sea en movimiento. Hegel tenía en la filosofía del derecho de 1820, lo dice, ustedes lo saben, hace un juego de Sopo y dice, aquí Rodas, aquí salta, y después dice, aquí está la rosa, jugando con Silesius y Lutero, y la rosa baila, y ahí se agarra Marx para el 18 Brumario y para los textos económicos, parafrasea Hegel. Aquí algo, pero el aquí está vivo, dice Hegel. Y ahí Hegel dice, cuidado, dicen los kantianos, tiene un derecho abstracto que es pura libertad del yo singular. Y cuidado los moralistas, tienen como libertades como cosas, la familia, la sociedad, la moralidad, como cosas externas, el Estado externo. O sea, hay dos concepciones de la rosa, dos concepciones de la democracia. Una democracia que es yo, abstracta, y otra democracia que son como cosas, sociedades, familia, Estado, abstracta. Y dice que no habrá algo que sea algo que esté en movimiento, un concepto, algo que es la rosa, pero baila. Es roda, pero aquí, en este presente, ahí lo agarra Marx, espectacular en el 18 Brumario, con esta desgracia, con esta tortura, con estas mentiras, con estas cosas, ahí se construye algo que es como la democracia, una forma de organizarnos, sabiendo que es del todo tardía, pero se construye ahí. Y eso no se puede, no puede funcionar ahora, Germán, en España. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, déjame que diga algo sobre esa paradoja que has identificado, ¿no? Porque efectivamente creo que nuestra situación actual se caracteriza por una pinza, ¿no? Por un lado estaríamos hablando, y Senda y tú lo habéis mencionado, una desconfianza hacia la democracia, incluso un cinismo y un nihilismo ante el hecho democrático, que tiene que ver también con una desconfianza que es histórica y que yo creo que más allá de las coyunturas nacionales remite a una problemática que, bueno, más o menos como filósofos contemporáneos conocemos, ¿no?, que es la trayectoria del nihilismo. Pero por otra parte, y creo que esto lo ha apuntado muy bien Ricardo, hay un miedo a la democracia
respecto a las nuevas reivindicaciones, las nuevas formas de autonomía que se expresan en nuestro tiempo. Por ejemplo, creo que detrás de la desacreditación, y sé que me meto en un jardín, detrás de la estigmatización de la problemática populista, de la teoría política contemporánea, se esconde un miedo a la democracia, se esconde un determinado miedo a entender que, bueno, estamos condenados a una situación social donde las demandas y las reivindicaciones desde abajo tienen cierta visibilidad, ¿no? Y esto también incomoda a las estructuras de poder dominantes y al discurso dominante, ¿no? Dicho esto, y volviendo a la pregunta concreta de España, ¿no? Mi experiencia en los últimos años, también también en la práctica política, es que lo que se ha llamado aquí el régimen del 78 ha usurpado un determinado sentido de la democracia. O sea, desde las conquistas que se produjeron en el 78 frente al franquismo y la historia de España anterior, se ha utilizado ese momento como un momento que pudiera justificar todo lo que iba a venir después, ¿no? Como un fetiche, ¿no? Como una especie de constitución democrática escrita y tallada en las tablas de Moisés. Y evidentemente esto también ha generado una desafección con respecto a ese modelo democrático, que para otras generaciones era lo mejor que se podía hacer y no tengo dudas al respecto, pero que con el paso del tiempo necesita abrirse a ese poder constituyente o esa dinámica constituyente de las sociedades. Y aquí haría un recuerdo a Jefferson, a uno de los también teóricos de la democracia norteamericana. Esta idea que me parece tan pertinente de que cada generación debe regar el árbol de la libertad. Es decir, las constituciones, si quieren ser democráticas, si los estados quieren mantener esa relación con su exterior, ¿no? Si quieren nutrirse con esa dinámica social que no queda suficientemente instituida por las leyes formales, debe generar una apertura y debe dar cabida a las demandas y reivindicaciones de las nuevas generaciones. Y este doble movimiento, ¿no? Y que es muy hegeliano por otra parte, me parece que es lo que falta, ¿no? O sea, por ejemplo, en España lo que ha sucedido es que cualquier crítica del régimen del 78, cualquier crítica del horizonte democrático limitado que se nos ha ofrecido desde el 78 era una crítica a la democracia, como si te quedaras, como si apostaras desde una exterioridad. No se trata de eso, es entender la democracia justamente en ese doble juego donde ha de entenderse desde lo instituido, pero también desde lo constituyente, ¿no? Desde ese poder que siempre, como Jefferson, tiene que regar el árbol de la libertad. Sí, muy bien, Germán. ¿Cómo lo ves tú, Sen, de este doble movimiento, esta paradoja? A nivel teórico entretenida, y en Argentina es una maravilla. No, creo que es así, o sea, creo que siempre es así. Creo que hay momentos con ritmos diferentes, digamos, pero vuelvo a Pericles, digamos, cuando, o por lo menos la lectura que Foucault hace de Pericles, que es respecto de la parresía y de cuáles son los modos justamente de ejercer un decir franco, verdadero, capaz de bifurcar y de interrumpir el orden dado de cuestiones, digamos, en determinado contexto específico, se refiere justamente a la dinámica de dinasteia y politeia griega, digamos, que podría ser traducida rápidamente dinasteia, digamos, como aquello que se va instituyendo como una especie de poder constituyente, y politeia, las leyes que se da esa misma dinasteia, ¿no? Justamente como para achicar un poco la brecha, porque yo creo que el gran problema está, digamos, en esto de gubernamentalidad o Estado o gobiernos o capitales transnacionales y un pueblo, ¿no? Tomando la apuesta populista de Germán, una plebe, digamos, que no solo no tiene parte en la cuenta de las partes, sino que cada vez queda más lejana, digamos, de ese orden, digamos, normativo que la regula, que decide su destino, etcétera, y está cada vez más precarizada y es cada vez más mayoritaria, con lo cual habría allí una masa interesante, digamos, para pensar
hasta en términos de deseo revolucionario, digamos, o trastocador, qué es lo que se podría hacer. Creo que allí hay el diagnóstico de Zizek o de Jameson, de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, es así. O sea, la pandemia, la semana pasada en un coloquio con Villacañas y Rodrigo Castro Orellana decía, bueno, se abrió una endija de una posibilidad de repente poder hacer las cosas de otra manera, y todos corrimos a abrazar neoliberalismo y a volver a las horas de trabajo. Y este año, por ejemplo, que aquí en Argentina casi todos pasamos por Omicron, yo incluida, como era leve, ¿no? La enfermedad del Omicron, etcétera, se sentían como unas mini vacaciones. Entonces es un delirio, ¿no? Uno entra en estas lógicas productivas en donde de repente agradece el COVID porque es la posibilidad de quedarse en casa. O sea, uno en serio, son lógicas en donde uno se da cuenta que está cada vez subjetivamente más lejos de poder hacer pie en una dinámica constituyente diferente, ¿no? Entonces creo que lo que está en juego, y por eso insisto en estas subjetividades ya dadas, muy verticales, etcétera, que no permiten el trabajo de otra subjetividad y de otro. Yo te escuché, Germán, decir estas cosas, digamos, hablando de Nietzsche, y de otro humanismo posible, reivindicable hoy. Y eso lo quiero traer porque me parece muy importante el no perder de vista que las críticas a las democracias se han hecho desde discursos posmodernos, digamos, o sea, tachados de justamente tener muy poca potencia práctica a la hora de incidir en la realidad y de poder pensar, acusarlo justamente a Nietzsche de nazi totalitario, digo, o sea, o extravagante, o de cómo es, que le llama Sloterdijk, de anfetamina, de la distinción. O sea, tomado literalmente, digamos, como si fuese justamente un juego que está al servicio de una aristocratización y por supuesto que un poco sí, otro poco no. Y ahí está la apuesta de cuál es esa clavija y de qué manera volver a resituar los términos de fraternidad, libertad, igualdad hoy, si es que es deseable, por lo menos como dique necesario para contener lo que si no parece ser como un arrasamiento total y absoluto, o por lo menos de un modo muy grave se vive en las latitudes sur, que no son las mismas que las del norte. Y ahí insisto en esta criminalización de la protesta social, que por la vía de lo apolítico, etcétera, ustedes en Chile lo han vivido un montón. O sea, es imposible negar que en Chile ha habido un montón de movilizaciones y un poder, digamos, constituyente ahí vivo. El drama es cuando eso se institucionaliza y uno ahí se puede volver ranceriano en medio segundo, digamos, o sea, viendo cuál es el juego justamente de poder sostener una anarquía que no devenga institucional nunca, digamos, porque hay algo de lo político que se pierde, pero también valorar en términos de esta perspectiva más lenta, ¿no? La de la subjetividad, la de la batalla cultural, como decimos acá en Argentina, o la que Thatcher lo tenía muy claro, había que llegar al alma, digamos, el camino era la economía, pero en la victoria estaba justamente en introyectarlo como una subjetividad que ya uno no cuestiona, digamos. Estos lugares que son los lugares, insisto, de un discurso filosófico jurídico que desde la modernidad, de alguna manera como que disfraza las posibilidades del poder, como si fuesen bastante menores de lo que son, ¿no? O como si fuese que en algún momento, bueno, hay que pasar por el prisma jurídico. Y entonces todo es criminalizable. ¿Por qué lo digo? Y perdón, me estoy extendiendo un montón, pero tiro esto. Sí. Estuve unos años trabajando con Ana Paula Penchazade, que también la conoce Ricky, es parte de la red y todo, la cuestión justamente de la figura del gran otro, digamos, de este momento, por lo menos de la historia de Occidente, es el migrante, digamos, el migrante muerto en Lampedusa, digamos, de a miles en el Mediterráneo, y de cómo justamente las democracias centrales, cuna de la Revolución Francesa, Francia misma, fue capaz justamente de activar dentro de su constitución un código que tenía dormido desde la época colaboracionista, porque era del 38, digamos, que es esto del delito de solidaridad, ¿no? O sea, ¿qué pasa hoy? Que el nivel de criminalización justamente de la militancia, porque acá hay organizaciones civiles que brindan ayuda a migrantes, y que de un día para el otro pueden tener justamente una pena, pueden ir a prisión o pagar multas muy caras,
pero sobre todo esto, ¿no? De una sociedad que se permite hacer oxímoron de sus propios principios y banalizar hasta ese punto, ¿no? Las conquistas conseguidas. Hablar de delito de solidaridad, ¿no? Y eso fue plausible de ser desdoblado, justamente, ¿en apelación a qué? En apelación al principio de fraternidad. Fue todo un caso con un campesino que trabajaba en la frontera italo-francesa, Cédric Herrou, un caso muy mediático. No interesa. Lo que es interesante era cómo había toda una estrategia punitiva a título personal para en realidad horadar una dimensión constituyente que tiene justamente un carácter colectivo, militante, político, o sea, licuarla de esa relación justamente de potencia práctica, ¿no? Con el campo de lo empírico, de lo que se va tejiendo, para traer el yugo de la ley. Y eso fue desdoblado desde la misma ley por el principio de fraternidad, porque es posible hacerlo y porque en Francia existen estos consejos constitucionales que achican la brecha entre el ciudadano común y tribunales, digamos, como sería acá en Argentina. Eso no pasa, ¿no? Entonces creo que hay como dos cuestiones que están muy a la mano, ¿no? Estas de achicar la brecha, o sea, tanto la de desigualdad como la de esta relación, ¿no? Plebe o pueblo-estado, y la de justamente disponer esto, el poder a una visión de lo constituyente, no de lo que es punible y criminalizador. Y entonces de repente sí, con que se vuelvan, digamos, a determinados principios humanistas, por ahí, digamos, por ahí se puede tejer una subjetividad capaz de sostener un poquito mejor, digamos, este desastre contemporáneo. O sea, no lo sé, realmente, después de escribir páginas y páginas con Foucault criticando al humanismo, yo no sé si lo rescataría Bien. alguna cosa, ¿no? Entonces, está en ese dilema así de cocina de... Mira, ahí los dos lo he visto y se me vienen hartas cosas entretenidas. Hay un problema con el régimen de 78 que está como idealizado, idealizado como una mujer que no se puede tocar en España. Si te la toca, eres traidor, eres un hijo de puta, y es tremendo, no se puede tocar, eres un enemigo interno que hay que destruir. Lo que hicieron con Podemos, con el 15M es tremendo, lo que hicieron con el Poble catalán es tremendo, son los desquiciados para el régimen de 78. Mejor es tener de enemigo al PP que al propio PSOE. Es tremendo lo que hicieron. Y el ejemplo tuyo es muy bonito, Sandra, porque lo leíste en Valparaíso. O sea, contra el principio de la solidaridad va el otro principio. O sea, hicieron todo un juego espectacular de la fraternidad para desmantelar la estupidez del otro principio y cómo operaba negando lo más propio del carácter del otro, de la migración. Y en Chile ustedes saben que es lo mismo. Mira, si ven el corto Bestia, la protagonista es una bestia, es una mujer torturadora de 30 años, nazi, que hacía cosas horrorosas, amaestrando a su propio perro para que tuviera relaciones y se violara a mujeres e incluso las mataran y las tiraran después en el helicóptero. O sea, es como un personaje de Sade. Bestia es un personaje de Sade, la Ingrid Oldenburg. Y eso, oye, lo más interesante, aparte de las atrocidades de ella, que el corto lo muestra en 15 minutos, en una maravilla, pero hay novelas, hay libros sobre eso. Lo que pueden ver es que en Chile no pasó nada, a nadie le importaba, incluso ella vivía ahí y nadie le decía nada, nadie la molestaba, no le tiraba una piedra. Es increíble, porque le importaba un pepino a la gente que una torturadora de ese nivel viviera, incluso tocaba como cosas de piano, violín. Increíble, completamente impune. Hasta que el MIR le pegó un disparo en la cabeza, o los carabineros. Le pegaron un disparo en la cabeza y no la mataron. Pero fue increíble. El caso es que a nadie le importaba nada, porque en Chile estaba completamente adormecido, así como el régimen de 78, así como ese principio de solidaridad aplicado en forma absolutamente inmoral completamente. Pero ¿qué pasó en Chile? Y aquí es la pregunta para los dos también. ¿Cómo se levanta ese proceso constituyente? En Chile, que es un país, ustedes todos lo conocen muy bien, algo pasa y el demos, y esa es la pregunta, ¿cuál es el demos actualmente? ¿Cuál es ese sujeto revolucionario? No sé cuál será, pero ¿cuál es el sujeto del democracia? La democracia, como dice Germán, éramos todos finalmente. El LGTBQIA, Z, mapuche, no mapuche, altos, chicos, jubilados, no jubilados, chicos, chavales, gente
de problemas de todo, de tributación. Todo el mundo era finalmente la democracia no. Y ahí empezó, no solamente cae la Ingrid Oldenburg, cae Piñera, cae hasta los tanques. Algo pasa con la democracia, algo de eso tenía bastante el 15M, algo pasa que desde Arica a Punta Arenas, 5.000 kilómetros, se activa. Y cuando se activa no hay cómo detenerlo, el movimiento es tremendo. Y eso parece, pero es un fenómeno local chileno. Algo de eso puede pasar en Cataluña, en Valencia, en Madrid. Es posible en Buenos Aires que pase eso, si resista Milei, a Macri, es resiste que los pueblos de la otra Argentina, que no son Buenos Aires, la otra Argentina que es más grande que Buenos Aires, se levanten y no busquen una hacienda que los venga a resolver un caudillo. Es posible. ¿Cómo es la democracia hoy? ¿Cuál es el sujeto democrático, Sandy Germán? Porque en Chile no existía, pero se levantó. Germán. Buena pregunta. ¿Cuál es el sujeto del demos hoy? Yo creo que no podemos renunciar a pensar o no podemos concluir que ese sujeto ha desaparecido. Habría lecturas que dirían que no existe. Sí. Yo me inclinaría a pensar que debemos entender ese sujeto del demos de una forma diferente al de otras épocas, porque es cierto que la negatividad social no aparece de la forma que aparecía en el 19 o en el 20, los chalecos amarillos, las protestas juveniles no responden a un modelo, no responden a los viejos modelos. La negatividad social, yo creo que estalla de una forma diferente de la de otras épocas. Y en ese sentido, ya hablaréis de esto, pero creo que sí que vivimos en un horizonte claramente postrevolucionario. No creo que tengamos que engañarnos. ¿Por qué? Porque el sujeto que aflora no es el sujeto, desde luego no es el sujeto de la clase trabajadora del 19, es un sujeto híbrido, compuesto, fragmentario, plural, que muchas veces no se articula, pero, por ejemplo, entiendo que un buen sujeto del demos es hoy el feminismo. Me parece que es el sujeto más interesante, ¿no? No solamente, ¿no? Pero es un sujeto que no responde al perfil o a la fisonomía de los movimientos sociales de otras épocas. Lo que sí que añadiría a esto, que me parece importante, por si acaso, también para saber si estáis de acuerdo conmigo al respecto, ¿no? Por una parte, y lo habéis dicho los dos, necesitamos entender el poder constituido siempre en relación con un exterior que nunca se cierra, ¿no? Y que de alguna forma vitaliza y nutre ese poder constituido. O sea, no podemos abandonar y no podemos, por tanto, plantear lecturas fetichistas del orden constituido, ¿no? Como nos ha pasado en España, como sigue pasando en España, ¿no? Eso no se toca. Cuestionar o criticar eso es como cuestionarlo todo, posicionarte una exterioridad. Pero por otra parte me parece que tenemos que resistir a otro peligro que me parece también preocupante, ¿no? A saber, la idea de que la democracia es un trampantojo del poder, es un simple velo del poder, es un mecanismo que disimula y oculta las verdaderas relaciones de poder, ¿no? Creo que debemos también combatir eso y debemos disputar el sentido de la democracia, no abandonarnos a esa lectura. Una lectura que yo, quizás Senda diga algo diferente al respecto, pero que no percibo en el Foucault de la gubernamentalidad. No percibo en el Foucault que a partir de finales de los 70 empieza a reflexionar sobre la gubernamentalidad y cuestionar el modelo de vigilar y castigar, ¿no? O sea, entiende Foucault que no hay gobierno sin libertad. Y yo creo que esto significa justamente entender el poder desde el Estado de una forma diferente. Y Foucault también advertía de algo que me parece muy importante en tiempos pandémicos, ¿no? De las críticas inflacionarias al Estado, ¿no? De cómo muchas veces convergen la derecha y la izquierda en la crítica del Estado, ¿no?
Y Foucault ahí era bastante crítico de esas posiciones que inflaban, ¿no?, esa crítica, ¿no?, por entender que no estaban pensando correctamente la realidad social. Y creo que estaba en lo cierto, ¿no? Y creo que ese diagnóstico sigue todavía siendo muy válido. Sí, estoy profundamente de acuerdo. Fue de hecho me pasé toda la pandemia peleando contra la fobia al Estado europea, con esos argumentos, digamos. No, sí, estoy profundamente de acuerdo y además creo que hay una diferencia en la teorización Foucaultiana, por lo menos son las tentativas de Foucault para pensar esto, digamos, sin hacer sistema, entre gubernamentalidad y artes de gobierno. O sea, hay toda una lógica más táctica, un poco más compleja, que recién cuando pensaba en cuál es el sujeto de la democracia, yo no sé. O sea, sí creo que hay modos de subjetivación, ¿no?, tácticos, estratégicos, que se dan en dinámicas de dispositivo, en el sentido que probablemente sí, el feminismo sea el más transversal de todos ellos, en el sentido de que permite atravesar generaciones, modos diferentes, digamos, pero también hacia adentro de los feminismos hay un montón de cantonamientos, digamos, identitarios que cada vez disputan, digamos, canteras más minoritarias, desde lógicas, digamos, más específicas, ¿no? Entonces creo que está la trampa de la identidad, ¿no? Para mí, digamos, o sea, sí que lo es, sobre todo para pensar esto, un demos, ¿no? Para pensar cómo es que justamente se puede dar algo vincular, algo del orden de, bueno, un hacer, ¿no? Otro hábito, en el sentido de ética, digamos, que suponga tanto el ethos como carácter compartido, como la exis, digamos, de lo que resulta otro modo de hacer, ¿no? Una habitualidad justamente de la que probablemente no tenemos idea aún, pero tenemos que ir tejiendo la tela para, ¿no? Entonces, eso que se va haciendo en esa artesanía con los otros, yo creo sinceramente que no hay modo de imaginar hoy, digamos, una democracia que podamos seguir defendiendo como sentido de futuro, etcétera, que no piense justamente una redistribución, ¿no? Y que desde esa, digamos, lógica de redistribución y de justicia social, digamos, en ese sentido, o sea, de equiparación, por lo menos, de las diferencias y las desigualdades hacia adentro, digamos, de ese sujeto democrático que en teoría somos todos, ¿no? O sea, en teoría, por eso digo, sea capaz de dar parte a lo que aquello todavía no la tiene y de justamente equiparar tanto como sea posible, digamos, el juego de las partes. Entonces, yo creo que es necesario de alguna manera como volver a ese, probablemente esté mezclando democracia con Estado y sería algo interesante para pensar y revisar, pero digo, si el Estado es hoy una pieza fundamental, digamos, para el neoliberalismo, en el sentido de que lo necesita, digamos, o sea, lo necesita como agente canalizador de los intereses corporativos, bueno, del Estado también depende justamente poder volverse a plantar como agente regulador, digamos, de determinadas medidas, ¿no?, frente a lo oneroso de repente de ganancias o de exenciones fiscales, digamos, que permiten ganancias exorbitantes por un lado y, o sea, digo, sostener un margen de desigualdad tal como el que Piketty hizo en el informe de noviembre, digamos, donde hoy el 1% de la población ya tiene el 45% de la riqueza, o sea, es un delirio, con un 10% de aumento con la pandemia en el medio. Entonces creo que ahí es donde uno dice, bueno, ¿al servicio de qué? En Argentina, democracia no se cuestiona, digamos, o sea, creo que si hay una bandera desde el retorno de la democracia es justamente, bueno, tratar de sostener este Estado de Derecho porque, digamos, lo demás es muy diferente y no tuvo nada que ver el régimen de restricciones, por ejemplo, no sé, durante la pandemia o esta securitización de nuestra vida, etcétera, con llevar una vida con temor a desaparecer y en la clandestinidad constantemente. Oye, es un insulto, ¿no?, que se haga esa comparación. Por eso. Es un insulto. Creo que es como también hay algunos debates que de alguna manera u otra, bueno, es necesario zanjar para poder ir armando futuro también, ¿no? Si no, uno vive
en una relación justamente ya no, digamos, de tensión con lo pasado para poder ponerlo a jugar en el presente, sino de revisitación constante, digamos, de discursos, digamos, en nombre además de una especie de historia verdadera que ya se pierde, digamos, y que deviene de relato memorioso a posverdad, cualquier cosa en los segundos. Entonces creo que por un lado, o sea, en serio, creo que una democracia que no se ponga al servicio de una redistribución social y de una regulación de los capitales financieros, y bueno, o sea, es ahí en donde creo hoy hay que insistir, porque es donde se juega en serio los tremendos márgenes de desigualdad que hacen que uno después se desoriente y ni siquiera se vea como sujeto de esa democracia, ¿no? De esa construcción. Pero a veces pasa, Senda y Germán, y sobre todo lo veo en Argentina y también en Chile, que un día conversando con Susana Villavicencio, una amiga Germán, una gran amiga, conversando en Francia, Susana me decía lo siguiente: oye, Ricardo, ¿cómo molestan en Chile a la Cristina? O sea, o Alberto me decía, ¿cómo nos molestan? Y esto es interesante también para Germán y en España, porque hay una izquierda radical, yo diría los troscos, que quieren romper toda institución. Y ya me decían a Susana, le dicen a Alberto, traidor, traidor, traidor. Increíble, es una cosa. Mira, Boris no llega a gobernar el 11 de marzo, todavía no gobierna, y ya un cierto parte del comunista, otro cierto parte de los radicales, Boris traidor, 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 increíble, todavía no llegan a gobernar, y hay una izquierda, diría un hegeliano, de almas bellas, pero somos la verdadera izquierda, y no queremos que tú transes nada con la institución, el capitalismo, y Boris todavía no llega a gobernar. Eso me lo decía la Susana de Argentina, oye, Alberto está liquidado de entrada, y en España pasa lo mismo, o sea, en España cualquier grupo de trosco, voy a llamarlo, no que mi amigo es trosco, pero de inmediato, mira, están consensuando, buscan reconocimiento, son unos traidores, unos putos traidores. Entonces eso es tremendamente lo que pasa. Entonces, ¿cómo generar una democracia? Somos teóricos, pero también trabajamos en los barrios, somos activistas y filósofos. ¿Cómo hacer una democracia que no se le acusa a la gente que está trabajando en la democracia de unos vendidos? Porque porque uno dice, mira, están hablando estos tres de puro Estado, institución, en realidad, pero no es la verdadera democracia que buscaría una izquierda radical. Y ese es un problema que está instalado actualmente desde los barrios a la disputa en las facultades. Les cuento, el caso de Boris es increíble. Todavía no gobierna y lo están haciendo trizas, amigos, haciéndolo trizas. O sea, no le aguantan ni una, o sea, y todavía no gobierna. ¿Qué piensan ustedes, Senda, Germán? Yo distinguiría entre las posiciones críticas honestas que se miden con lo que se puede hacer realmente y que tratan de articular la teoría y la práctica. Y ahí, bueno, pues mira, efectivamente, yo, por ejemplo, con el trotskismo, con anticapitalistas aquí en España, pues bueno, yo creo que tienen una labor y hacen una labor importante, porque son críticas que se hacen desde abajo, ¿no? Son críticas que se hacen desde un conocimiento del terreno y con la intención de ampliar el horizonte de lo posible. Y ahí entiendo que tiene que haber una tensión con las posiciones políticas que aceptan el juego parlamentario, que aceptan las reglas de juego de los sistemas democráticos. Y ahí yo creo que puede existir una relación de respeto. Y me parece que es importante que exista una relación de respeto. Lo que no soporto, y eso está en Chile, en España, en Argentina, es la posición hiperteórica, ¿no? que entiende que todo es una traición al horizonte revolucionario, a las condiciones, unas condiciones imaginativas de una posible insurrección. Porque es una posición además melancólica, profundamente melancólica, que no vive correctamente la relación entre la teoría y la práctica, porque solo así uno entiende lo difícil que es mover un átomo de la realidad. O sea, si hay algo que a mí me ha llamado la atención en estos años de práctica política es lo que cuesta mover un poco el horizonte de lo posible. Y si no eres consciente de las resistencias de la realidad a la hora de hacer política, bueno, pues divaga, especula,
genera discursos maximalistas, pero desde luego no estás tocando realidad, no estás tocando realidad. Y cualquiera que ha hecho política sabe lo que debe estar viviendo ahora Boric en Chile, ¿no? Y de los compromisos que tiene que inevitablemente realizar, ¿no? O sea, es que aquí, o sea, es que no sé, no, me parece que hay ese discurso, y con esto termino, ese discurso procede fundamentalmente de la academia. O sea, los que realmente... Sí, así es, que Los además que realmente están... son amigos teóricos que son radicales. No puede eso O sea, es el pasarse. radicalismo de salón Sí, que efectivamente no comparto y no entiendo, ¿no? Eso sí que me parece deleznable. Sí, sí, comparto. Comparto, además he estado en gestión y soy académica y entiendo lo que es la distancia entre lo pensable y lo practicable, digamos, y lo posible. Y creo que en serio, yo insisto por eso en estas posibilidades de la relación poder y libertad, digamos, tomando lo que Germán decía también respecto de la posibilidad de insuflar más libertad, que traen las condiciones de posibilidad en las que estamos, o sea, en el sentido de entender eso, que siempre hay algo, digamos, corrosivo, digamos, o sea, putrefacto, pero que a la vez, digamos, que condiciona, bueno, ahí en ese contexto es posible habilitar otras cosas. Yo he estado por ejemplo, no sé, creo que hay una cuestión de tiempos también que tiene que ver con lo político y con los tiempos electorales y con las elecciones de medio tiempo y con los funcionamientos del Congreso de la Nación y cómo están, digamos, facultadas, digamos, las disidencias que son necesarias, que son importantes, etcétera, pero que cuando están al servicio justamente de la traba, digamos, y de la no gestión, bueno, devienen así declaraciones en masa de impotencia, digamos, que finalmente horadan el juego, digamos, democrático, participativo, digo, para todos los colores políticos allí. En realidad lo único que nutren es a la derecha, ¿no? Entonces creo que, sí. claro, creo que hay un lugar en donde uno dice, bueno, a ver, desde que Rancière, por ejemplo, el año pasado planteó algo muy interesante en una conferencia que hicimos con él, etcétera, que era el juego de los contraafectos, ¿no? De poder estar atentos y desarrollar contraafectos que no sean justamente este monoafecto odioso, digamos, odiante, digamos, quejoso, en el que cae tanto la derecha como determinada justamente esto, no sé, o sea, el discurso de la inconformidad constante o de la hipercrítica, ¿no? Luego, si lo de las condiciones de posibilidad, justamente digo, son las de un Estado captado por lógicas neoliberales, etcétera, y entonces uno dice, bueno, me estás diciendo que no es posible, pero porque te estás rigiendo por esos límites sin negociar ni abrir tiempo adentro del tiempo, creo que ahí hay otro cantar. Entonces, por un lado, el conflicto me parece importante, necesario, la disidencia es parte del juego digamos, de la dimensión constituyente e instituyente, si no ponemos todo en una foto cristalizada. Creo que sí allí, digamos, o sea, hay determinadas cuestiones que están justamente al servicio de que no pase nada, y creo que eso es imperdonable en contextos como el argentino, por ejemplo, donde hay 50% de pobreza. O sea, entonces, ¿cómo es posible justamente, o sea, perder el tiempo de esa manera, ¿no? O sea, cuando justamente trata de, si el enemigo lo único que hace es vencer, digamos, o sea, si recuperamos a Benjamin y a toda la desesperación, digamos, de guerras o de posguerra, creo que es importante, digamos, o sea, sí dar un lugar para organizar un poco ese pesimismo y para decir, bueno, a ver, ¿cómo se gana tiempo antes que, ¿no? Eso, el monstruo verde, digamos, del capitalismo salvaje vuelva a aparecer? Por lo menos en situaciones insulares como las nuestras, digamos, o sea, en la posición argentina respecto del mundo, en donde ya, digo, la distribución de las cadenas de valor, de cuál era el país que iba a tener la producción industrial, digamos, primaria, secundaria, etcétera, y cuál el granero agrícola, digamos, ya quedaron decididas, y es muy difícil justamente allí poder abrir una endija que gane tiempo para generar una política que sea un poquito más justa, más distributiva, regulativa. O sea,
pero me parece que tiene que seguir yendo por ahí. O sea, no veo de qué otra manera, digamos, podría esto encontrar por lo menos otra forma en su relación de fuerzas, digamos, otro tono en esas tensiones. Saludos amigos, Ana Lacalle de Barcelona, Lilian Quesada de Guadalajara, Ariel de Paraguay, gente de Querétaro, Irene, Mariano, Jenny, mucha gente, Jonathan, gracias. Mira, en Latinoamérica está muy fuerte, Germán, una diáspora venezolana, son más de 5 millones. Entonces ahora en el norte de Chile está tremendo, en Argentina, o cuando estuve en Quito, en Colombia, en Bogotá, era increíble. En Así como España la también, diáspora... ¿eh? Mira, no sabía también. Y está la diáspora siria también, que son millones, como 4 o 5 millones. Y ella que me cuenta mil cosas horribles, me decía que era más de 240 millones de gente moviéndose, de migración, de refugiados. O sea, 240 millones, mucha gente. A lo mejor el sujeto es el feminismo, es el migrante, pero va a ser que esos son como el trans como migrante, el trans de transicional, el trans de todo tipo de trans, y eso al revés rompe el Estado-Nación, pero también molesta la democracia. Pues si la democracia está consensuada, si la democracia es mucha brecha, dice, oye, llegaron 1000, y hay 200.000, y ahora hay 1.000.000 en Buenos Aires, en la parte de los venezolanos. Entonces, ¿cómo vamos a resolver la brecha si hay 1.000.000 de venezolanos metidos ahí en Buenos Aires? Y lo consensuado. Y ahí viene el neofascista, nosotros vamos a administrar la democracia para Argentina, para Buenos Aires, para Madrid, para Santiago, para Roma, los hermanos de Italia con la Giorgia, mira, Salvini con la Giorgia Meloni, horrible. O sea, ellos van a administrar la verdadera democracia para los italianos, para parar toda esta cosa de Oriente que está llegando. Entonces, pareciera que el migrante es como un sujeto de emancipación democrática y a la vez va rompiendo una cierta construcción de la democracia porque no permite ninguna reconciliación en la brecha. Es un tremendo tema. Sí, porque lo que tú planteas cuestiona el modelo republicano de democracia. Así es. Que es un modelo que tenía el Estado-Nación como marco, como escenario básico, ¿no? Y que no se podía desenvolver pues con cuestiones que trascendían el Estado-Nación, ¿no? Es un temazo. Yo, la verdad es que no sabría cómo resolver esa paradoja, ¿no? Pero bueno, cuando antes, por ejemplo, Senda hablaba del humanismo y su relación con la democracia, claro, yo entiendo ese humanismo en clave, más que entendiéndolo como ese discurso a veces vacío, ¿no? Sobre la bondad del humano, etcétera, yo entendería ese humanismo como una reflexión republicana, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay un autor argentino que me parece interesantísimo, que seguramente conozcáis los dos, que es Eduardo Rinesi, lo que apunta Rinesi en esta dirección de un horizonte republicano donde se pueda desarrollar. Me parece que eso es insoslayable también. Digo esto para quizá dotar de complejidad a la cuestión. O sea, yo lo que no termino tampoco de ver es una posición a la Negri, ¿no? Esta cuestión de la multitud, la multitud internacional, ¿no? Ese éxodo que va a terminar por derribar, ¿no? Y generar un mundo nuevo. Estaría más cerca de la posición republicana que de esa posición de la extraterritorialidad de la multitud, porque no veo que ahí políticamente eso sea viable. Pero por otra parte, como tú decías, Ricardo, es verdad que esa amenaza del intruso exterior está generando discursos identitarios y regresivos en muchas partes, ¿no? ¿Cómo combinar ese republicanismo con la hospitalidad hacia el extraño? Este es el desafío. Es un gran desafío, Senda, para una derridiana también. Totalmente de acuerdo. Creo que es con las instituciones. O sea, que yo creo en el juego, digo, republicano y de la política que, o sea, no digo que fuera de lo institucional nada, pero descreo muchísimo, además de esas
las figuras que de repente han romantizado, digamos, o sea, sectores que están librados justamente a la pobreza absoluta, digamos, en un momento que se hablaba de los nuevos parriciastas, las personas que de Siria, digamos, se embarcaban en una balsa para ir al mar. No, la verdad que, o sea, creo que no, creo que lo que está clarísimo, digamos, es que cambió el modelo de acumulación capitalista, digamos, y hoy ni siquiera el capitalismo precisa ese ejército de reserva. O sea, creo que ya es suficiente con los migrantes que llevan para hacer donación de vientres, trabajos que no sé, que el europeo clase media no quiere hacer, digamos, donación de órganos, digo, toda la economía informal ya tiene su ejército y creo que hay, o sea, en términos, digo, marxistas, ¿no? Ejército de fuerza de trabajo. Y creo que realmente, bueno, el modelo financiero, etcétera, permite ganancias exorbitantes en un solo clic, etcétera, dependiendo absolutamente de una política de los cuerpos. Entonces creo que allí, o sea, eso combinado con toda la perversión sobre los cuerpos que ya está instalada y de la cual el capitalismo sí come, consume, digamos, y sigue viviendo. Por eso digo, creo que la estrategia es regulatoria y redistributiva, o sea, regulatoria y redistributiva desde las instituciones, digamos, que hacen a los estados republicanos, democráticos, etcétera, pero va en esa dirección. O sea, porque realmente, y sobre todo entendiendo justamente que la fuente de todo esto tiene que ver también con un sistema económico, digamos, que bueno, que ha ido justamente cambiando, digamos, su foco de creación y de acumulación del capital y que hoy puede prescindir, digamos, en grandísima parte de franjas de población. Entonces, yo ver ahí, digamos, el lugar del resto de la plebe que va a hacer la diferencia, me parece justamente como no terminar de ver la realidad. Tampoco creo que sea el drama, o sea, creo que sí, que los migrantes hoy llevan, ¿no? esta paradoja, digamos, a una Europa centro, que justamente es la que dice, la que criminaliza la solidaridad, y entonces hay que reflotar la fraternidad para todavía seguir sosteniendo algo, ¿no? Digo, son democracias centrales que también desde la crisis del petróleo que dio nacimiento a esta égida financiera, digamos, del capitalismo, sostienen sus deudas externas desorbitantes sobre tanques de petróleo de califatos que no son democráticos. Entonces, digo, creo que hay todo un juego, digo, paradojal a nivel teórico, digamos, por lo menos, digamos, que hace que pinta, digamos, este escenario. En este escenario, aún así, a pesar de todas estas diferencias, etcétera, Rancière, por ejemplo, el año pasado, en un momento, me dejó pensando muchísimo, dice, bueno, el nuevo consenso policial del siglo XXI es el ecológico. Y dice, fíjate que allí, digamos, no habría de alguna manera como ningún tipo de disidencia ni de diferencia, casi entre colores políticos, tipo de... Y es interesante, digamos, como para ver cómo es que justamente el eje de discusión ya ni siquiera necesita, digamos, lo humano, debe pensar el medio, debe pensar el planeta. Yo no estoy diciendo que no sea importante. Lo que sí estoy diciendo es que estamos armando un sujeto político de alguien, de una naturaleza, de una tierra, de un planeta, digo que por definición no la tiene, digamos, a la voz política, sino que se la damos nosotros. Entonces creo que es interesante ver la cantidad de trampas, digamos, en las que nos va sometiendo esta banalización, digamos, de un capital que necesita avanzar a toda costa, para el cual todos somos consumidores, ¿no? Y en ese sentido sí nos necesita, pero puede prescindir de franjas de millones de población. Entonces, por eso digo, si no hay una estrategia regulatoria a nivel fiscal, digamos, y redistributiva a nivel económico, creo, sí, digamos, que es muy difícil sostener el resto de la batalla cultural a eso. Te sigo, Senda, pero para lograr eso, porque si no, la película de McKay, Don't Look Up, gana, o sea, no miren hacia arriba. O sea, la película es horrible, no hay cómo, ni un meteorito cambia al humano, o sea, capitaliza hasta el meteorito. Entonces, para que pase eso, ¿existe el proceso constituyente?
O sea, ¿Argentina está dispuesta a un proceso constituyente o simplemente España está dispuesta a un proceso constituyente y cargarse la monarquía y cargarse eso, cambiarse la comunidad autónoma y repensarse el gobierno parlamentario, múltiples lenguas, múltiples naciones en España? ¿Están dispuestos los argentinos a un proceso constituyente con pueblos nativos, con el pueblo mapuche? Porque que yo creo que la única serie es la tuya, porque la otra es como una trampa. Pienso en Lantimos con Langosta, el amor es una trampa, y veo una trampa, el amor es una trampa. Están los prefiero los solitarios, están los solitarios y los pobres, y los que vienen en pareja. Es una trampa, finalmente, que sacarse los ojos para vivir un cierto amor en una matrix, engañándose, sacándose los ojos nomás. Pero entonces, ¿qué nos queda? ¿Proceso constituyente? Porque si no, las instituciones, ¿cómo van a tener? Porque si no, la institución se rompe, porque la gente dice, eso no es democracia, no, como muy bien mostraba Germán. No, yo quiero esta democracia y no esa democracia. No quiero un queer, un asexual, un bisexual, un mapuche, un venezolano, un sirio. No quiero eso en mi barrio. Y eso es lo democrático, proceso constituyente. ¿Cómo lo ves, Germán? Yo recuerdo cuando en el 15M se decía no nos representan, que muchos autonomistas dijeron ya está, España está en un proceso constituyente. Claro, yo pensé lo mismo. No, yo pensé eso, claro. Hay que interpretar eso. ¿Qué significaba eso? Pues significaba eso era una consigna que no evidenciaba, como se ha puesto de manifiesto, una impugnación total del régimen. Era una crítica a un determinado modelo representativo. Era una demanda de más democracia, una demanda de más libertad. Pero no era abramos un proceso constituyente. No, me parece que no hay un sujeto, por lo menos en España yo no veo un sujeto social dispuesto a eso. Otra cosa es que se trabaje hegemónicamente en la batalla cultural, en la batalla política, de cara a conseguir una posición más cerca del derrocamiento de la monarquía, de una relación diferente con las comunidades, porque hay un problema territorial en España que no se va a solucionar de la noche a la mañana, pero digamos hay una estrategia a largo plazo, una estrategia hegemónica. Lo que nos termina el problema de la dicotomía poder constituido, poder constituyente, es que no nos permite pensar la paciencia del concepto, no nos permite pensar la lógica hegemónica. Y esto quiere decir que, bueno, hay que trabajar para, conquistar. ¿Estamos más cerca del derrumbamiento de la monarquía en 2021 que en el año 2002? Sí. Pero no lo vamos a hacer de la noche a la mañana. No hay palacios de invierno que asaltar, porque eso creo que es una concepción bastante equivocada de lo que es hacer política. Entonces, poder constituyente, sí, pero entendiéndolo como un proceso hegemónico también de conseguir una mayoría social y un nuevo bloque histórico. Yo creo que esto es lo que está en juego, al menos en España. Y creo que, por ejemplo, en Chile, lo que ha sucedido con Boric es esto, ¿no? Yo creo, no sé, tú, Ricardo, quizá puedas dar más claves, pero entiendo que el éxito de Boric radica justamente en haberse ganado sectores sociales impensables para la izquierda y de haber constituido un bloque social que debe mantenerse y que debe aumentarse de cara al futuro, pero no hay simplemente una apuesta por el proceso constituyente, ¿no? Por lo menos, aunque hay una situación en Chile muy, muy particular y efectivamente hay un cambio de constitución, creo que se ha jugado una baza más inteligente, que es la simple apuesta por una ruptura constituyente. Sí, estoy de acuerdo yo respecto de la dinámica. O sea, creo que una teorización más clásica, digamos, era necesario identificar un sujeto, ver cuál era, no sé, la doctrina, digamos, aquello que iba a organizar de alguna manera la dinámica de lo constituyente, y entonces, eso se ponía en práctica, se tomaba el Palacio de Invierno y adelante. Creo que el resultado o cómo se fueron dando los procesos constituyentes que ha habido, por lo menos en Argentina, en el último tiempo, y que están presentes, o sea,
pero el feminismo es uno de ellos, o sea, las demandas por mayores diversidades, etcétera, y que por supuesto el neoliberalismo después materializa y capitaliza en 2 segundos, digamos, pero en ese mismo movimiento, bueno, algo pasó. Y a nivel subjetivo algo se trasloca, aunque sea un poquito, y hay algo del orden de una batalla cultural que se gana y que también resta en otras cosas, y que bueno, y esa es la dinámica también de Dinasteia y Politeia, ¿no? De ir avanzando en una constitución que también exige constitución de códigos, ¿no? Constantemente repuestos una y otra vez. Y no la obediencia, por eso digo, a una ley que te deja limitado cualquier juego porque todo sería del orden de la transgresión. O sea, creo que es apelar a otra dinámica que por eso digo, aunque no haya palabras para nombrarlas, sigue estando, sigue siendo, sigue existiendo. Para mí esto no es la debacle, ni el final de la humanidad, ni mucho menos, o sea, todos necesitamos, y si hay algo que también dejó la pandemia en el medio, es la necesidad justamente de volver a la habitualidad de lo social, de volver al roce, de que lo vincular tiene sentido, de que hay algunas cosas que valen la pena, de que también hay una distancia atroz y garrafal entre lo que son, digamos, las políticas que determinan orden de posibilidades y esto, ¿no? De un individualismo, de un individuo que cada vez se ve más tomado, digamos, en un individualismo consumidor. Pero creo que aún así, digamos, aún desde consumidores, digamos que tal vez eso haya sido lo que, no sé, permitió que Boric llegue a determinadas franjas de clase media, o eso seguramente fue lo que sí permitió que aquí el Frente de Todos capte, ¿no? Sectores medios que de otra manera no los habría captado. ¿Y qué es la estrategia que está haciendo la derecha ahora? O sea, también. Es justamente recordar esa libertad que es la libertad del consumo, digamos, o sea, de ser el libre consumidor, digamos, tanto del espacio como del tiempo, como de lo que quiera cuando quiera, ¿no? Entonces, creo que es importante ver, bueno, cuáles son justamente estos canales, digamos, que tienen de repente más a lógicas de mercado que revolucionarias, digamos, como modos de atracción, digamos, de masas, por lo menos electorales, pero que después es necesario justamente captar de otra manera para que eso se pueda seguir sosteniendo como proceso y que haya justamente una cuestión que permee de otro modo a nivel subjetivo. O sea, creo que en ese sentido sí estamos asistiendo, como decía Germán, como decías vos también, digamos, a formas nuevas, a dinámicas que no se podrían leer con una filosofía política clásica, digamos, por lo menos. Pero eso es interesante también, creo que es interesante. O sea, pues si no es como que ya está todo perdido y es el fin del fin y habría que volver a no sé qué, digamos, si a Pericles o a la Revolución Francesa, ¿cuál de las fallidas, no? Uno de los dos termina saliendo del todo bien, ¿no? La única que triunfó, la de Lenin. La de gran Lenin que triunfó. Bueno, triunfó, algo logró. Entonces mira, tenemos que dar el último minuto, interesante. Se me cortó la batería, pero he vuelto. Pero entonces ya, hay un proceso constituyente, como Hegel decía, la lechuza de Minerva llega tarde, pero algo hace, algo hace la lechuza, se despliega, está quedando la cagada, destruyéndose, pero algo se puede hacer y todo no es una destrucción total. ¿Cómo ven ustedes, Germán y Senda, como la democracia? La democracia es una aporía. Ya se sabe, lo más probable es que Trump vuelva a Estados Unidos, que el trumpismo está muy fuerte en Estados Unidos, muy, muy fuerte. Y Biden está hundiendo así, pasa la guerra de Ucrania, la tontería que hace Biden. Entonces, vamos a ver Trump en unos años más, el trumpismo. Entonces, es realmente, democracia simplemente es para nosotros los filósofos, para nuestras cátedras, para nuestras teorías, nuestros libros. La democracia puede pasar por los barrios de Buenos Aires, de Madrid, pueden pasar por los barrios, que la gente se reencante con lo democrático y además, junto con eso, con la diferencia, con la diversidad, no lo identitario, que vea su brecha, que la hace bien el venezolano, la hace bien el mapuche, la hace bien el gay,
que no son sus enemigos y puede estar un poquito mejor unos con otros. ¿Es posible o es simplemente un juego a largo plazo, así como paralelo, como de un discurso de nosotros, positivo, afirmativo, de élite, pero en realidad no es lo que pasa en los barrios de Buenos Aires, ni de Santiago, ni de Madrid? ¿Cómo lo desean, Germán? Porque ahí se juega lo democrático, finalmente. No sé, cada uno hará lo que pueda, pero Sí. creo que no hay que regalar el significado de la democracia al adversario. O sea, entiendo que lo que también está en juego desde un punto de vista académico en nuestras aulas, en nuestra relación con los demás, es disputar el sentido de lo democrático y de no claudicar ante el hecho de reducir lo democrático a una formalidad liberal, por ejemplo, o a un juego puramente liberal, ¿no? de lo que es su sentido. Entiendo que desde un punto de vista teórico estamos comprometidos a disputar ese sentido reductivo y reduccionista de lo democrático y plantear que hay otras opciones y otras posibilidades de entender lo democrático. Esa es una tarea, ¿no? Desde un punto de vista teórico. O sea, no dar por buena la definición de democracia que nos dan los otros, que nos dan los adversarios, ¿no? La democracia es algo demasiado importante como para regalárselo al enemigo, ¿no? Y esto nos lleva, pues, a disputar en diferentes frentes. Pero, claro, no es lo mismo disputar ese sentido cuando tienes que dar una clase a chavales descreídos, nihilistas o cínicos, o que cuando estás en una asamblea de barrio o cuando estás en otro contexto, ¿no? O sea, me parece que hay juego, ¿no? Me parece que es importante no claudicar y no creo que tampoco estemos en una situación de resignación. Porque no somos Chil Yun-han, ¿no? Ninguno de los tres. No, eso es lo bueno. Los tres le tenemos mal a Churuján, que eso es claro, no si fuéramos Chil Yun-han, pues diríamos, pues nada. Somos unos neoliberales zen. No, tenemos que, pues eso, cultivar un huerto, ¿no? Claro. Pero no, el móvil yo no fuera. creo. Sí, claro, fuera entonces, el móvil. Claro. Creo que hay además como docentes, yo creo que tenemos una responsabilidad especial. O sea, nuestra relación en el aula, nuestra función en el aula es un ejemplo, por ejemplo, de democracia, de lo que puede ser una democracia, ¿no? O sea, de lo que puede ser enseñar la democracia, ¿no? No solamente desde un punto de vista teórico, sino en nuestra práctica educativa y pedagógica. Ahí estamos, de alguna forma, también transmitiendo unos valores democráticos, de lo que es la escucha, de lo que es el respeto. Creo que eso es importante, eso se puede hacer, ¿no? Sí, yo creo que nomás empezar por ponerle el zoom, la luz y la lupa, digamos, a cuestiones que ocurren, suceden y experiencias que no tienen discurso disponible, porque el discurso también justamente de la horadación de la democracia come con el odio, come con la banalización de sus principios, come con la corrupción, digamos, que hay en el vínculo con sus representantes, un montón de cosas que existen, ¿no? Pero que existen al lado de otras también. Entonces yo creo que estoy por supuesto de acuerdo con Germán enteramente, digamos, basta de regalarle nociones importantes al juego de la derecha, ¿no? O sea, basta de regalar todos los ladrillos republicanos para que puedan ser banalizados, vaciados de sentido y dichos de cualquier modo, porque la verdad digo que ya es alevoso. Lo que ocurrió con la libertad, con la pandemia, o sea, es terrorífico. Increíble. Sí. Increíble. Y en nuestros países, además, España también, digamos, o sea, el tema de lo no democrático es dictaduras terribles, digamos, o sea, bueno, Chile también, por supuesto, y que no queremos que vuelvan, o sea, eso es nunca más en serio, digamos, o sea, porque ahí sí es donde, bueno, la libertad, digamos, o sea, también corre riesgo, ¿no? Y entonces, creo que si uno va a los barrios, aquí en Argentina y todo, es muy difícil justamente desde una teorización de lo democrático hacer que eso se convalide cuando uno no tiene para llegar a fin de mes ni para llegar al final del día, digamos. O sea, y está vendiendo cualquier cosa para poder conseguir algo de comida. Pero si uno está realmente enfocándose no tanto en cuál es la teoría desde la cual, sino cuáles son las prácticas desde las cuales esas
esos sectores sociales incluso viven y sobreviven y siguen sosteniendo, digamos, a diario esta ética tanto compartida como habitual, digamos, creo que uno ve un montón de prácticas que tienen que ver con lógicas solidarias, fraternas, un poco más igualitarias, que tienen que ver, acá en Argentina, la pandemia, digamos, más la crisis económica heredada, etcétera, hizo que se reflote nuevamente el trueque, que haya un montón de, digamos, de prácticas que permiten otro tejido social, que yo no digo tampoco hacer romantización de eso, ni mucho menos, pero eso no aparece al lado de, como contraafecto, digo, al lado del afecto odiante, de modo tal de poder, bueno, impulsar un poquito más justamente desde estos cuerpos que están sosteniendo, digamos, esas acciones, otro modo de hacer, ¿no? Y que apunta necesariamente, insisto, a una redistribución necesaria y a un límite, un poquito, digamos, un poco de límite, digamos, a los grandes capitales que generan enormes fortunas, digamos, y que luego eso no redunda en los estados. Entonces creo que hay toda una, digamos, entre la hipocresía de los capitales financieros, los paraísos fiscales y las magras economías nacionales, digamos, bueno, poder apuntarle justamente ahí, es en ese juego en donde se da una posibilidad justamente bueno, de mirada sobre el pueblo o pueblo-población, no se piensa como se quiere, digamos, que pueda ser un poquito más equitativa e igualitaria. Me encanta, Senda, escucharte más marxista, me encanta su lado marxista, que te veo genial, eso me gusta mucho. Mira, cuando uno lee, terminando, cuando uno lee el texto de Piketty, El Capital, hoy ha vendido 2 millones de ejemplares, piensen, 2 millones de ejemplares a 20 euros. Piketty está forrado, además está atacando en Estados Unidos, forrado con un puro libro, 2 millones de ejemplares. Bueno, y al final da muchos ejemplos, el 1%, muchos ejemplos para corregir lo que hemos dicho. Joseph Stiglitz le contesta, en el libro de la brecha, muy inteligente Stiglitz como es, dice, mira, antes que dar muchos ejemplos como de gestión para corregir la producción y distribución de capital, pongámonos de acuerdo de qué es democracia, dice Joseph Stiglitz. Si nos ponemos de acuerdo de qué es democracia, o sea, lo político, después hacemos trabajar el capital para nosotros, pero si no tenemos, no hemos puesto, ¿cómo entendemos el vínculo entre unos con otros? No funcionan las soluciones, porque son soluciones de gestión. Entonces es importante el debate político, ahí están los filósofos, los teóricos críticos, todo el trabajo del odio al otro que hacen los psicoanalistas, que es una maravilla, el trabajo, todo ese odio al otro, hay que trabajarlo, como dice Germán y Senda, disputarlo. Muchas gracias a los dos, están dando las gracias a la gente en el programa. Gracias, Germán. Gracias, Senda. Germán, despídete, Senda, despídense. Y la próxima semana, el 10 de marzo, estoy con David Pavón Cuellar, un tremendo mexicano, y con Pamela Soto, hablando de revolución. Otra palabra que ya ni se usa la palabra revolución, ya molesta. Bueno, vamos a hablar de revolución con David Pavón Cuellar y con Pamela Soto García. Germán, Senda, despídense. Ustedes son amigos como ustedes quieran. Bueno, pues nada, me ha encantado. Además, hemos coincidido muchísimo porque creo que tenemos Sí. una línea de pensamiento muy, muy parecida. Así que, bueno, ha sido un placer. Espero que nos veamos pronto ya en Madrid o en... Ay, Yo llego. Ay, Les cuento. Yo llego en marzo, Germán. Estaremos abrazándonos en marzo. Ya nos veremos ahí. nos vamos Sí. a ver, Germán, en Madrid. Feliz de la vida. Me encantaría. Fantástico. Pues nada, te tomo la palabra. Admira, me encanta la lectura que haces, Nietzsche, Foucault, etcétera. Estoy completamente así de acuerdo pensando allí, así que un hermoso momento. Muchísimas gracias, Senda. Gracias, Muy Senda. bien. Y gracias, Niki, gracias a Manuel de Yoica. Sí, por supuesto. Gracias a Yoica y a Manuel, que has estado ahí en la logística ayudándonos. En este espacio. Sí. Pamela Soto le manda saludos. La Pamela le manda saludos, que los conoce a los dos, es amigo de los dos. Hola, Pamela, ¿qué tal? Estará hablando de revolución el próximo 10 de marzo. Verónica Petrocelli, Patricia Nava, muchas gracias a todos ustedes. Gracias a Yoica, nos estamos viendo. Germán y Senda, fue un bonito comienzo de ciclo. Que estén bien, muchas gracias a todos. A revolucionar con la democracia. Chao. Chao.